Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4, desde el verso 6 al 10. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Señor, bendiga su santa palabra. Aquí en este capítulo encontramos un contraste de amor. El apóstol Pablo habla de los que aman la venida del Señor, y Demas amó al mundo. Entonces, habla de eso en estos versículos que leímos. Y Pablo dice en la primera parte, después de una vida de lucha, una vida de fe, una vida de correr la carrera cristiana, dice él en el verso 8, dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Dice el apóstol. Dios le dio esta seguridad de que él ganó una corona. Seguramente Pablo, él estaba ya por dejar esta vida, estaba por partir. Tenía una emoción, tenía una seguridad que él había peleado la buena batalla. Terminó la carrera y estaba lleno de esperanza su corazón. Así como le sucedió a otros mártires de la iglesia primitiva también. Estaban contentos de dar su vida, estaban felices de terminar bien su carrera. Y no solo a mí, dice, está guardada la corona de justicia, sino a todos los que aman la venida de Jesús. Este parece ser el requisito para ganar la corona de justicia, de amar la venida del Señor. Entonces, Pablo amó, o sea que Pablo ganó la corona, y está la corona, dice, preparada para los que aman su venida. ¿Qué significa amar la venida del Señor? Y en primer lugar significa que vamos a estar listos, que estamos listos. Entonces quiere decir que estamos amando su venida, estamos esperando su venida. Vamos a leer en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el verso 44. Mateo 24, 44. Dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, así va a ser la venida del Señor Jesucristo. Por eso, si el Señor nos daba la fecha, tal fecha voy a ir, si dice el Señor Jesucristo, entonces a última hora vamos a preparar. A lo mejor no vamos a estar todos preparados, pero nosotros no sabemos la fecha, entonces siempre tenemos que estar preparados. No sabemos si va a venir hoy, mañana o pasado, dentro de un mes, dentro de un año. Entonces tenemos que estar preparados. Nosotros encontramos que cuando Jesús vino a nacer aquí sobre la tierra, muy pocas personas le esperaron a Jesús. Vamos a leer el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, desde el verso 27. Dice Lucas 2, 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Esto fue Simeón. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. El verso 25 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Entonces Simeón le vio, movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y justo allí le trajeron al niño Jesús. Vamos a leer también verso 36 al 38, del mismo capítulo 2 de Lucas. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios
y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Encontramos otra que esperaba a Jesús, como era Zacarías, Elizabeth. Muy pocas personas esperaron a Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar preparados esperando la venida del Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos preparados, no vamos a tener una emoción como que tuvieron aquellos que estaban preparados, aquellos que le estaban esperando en aquel tiempo. Entonces, hoy día nosotros tenemos que estar preparados. Vamos a leer el capítulo 4 de la profecía de Amós. Esta es una porción donde habla que como si fuese una urgencia. Amós capítulo 4, el verso 12. Dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, ¿y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate, dice, para venir al encuentro de tu Dios. Entonces, un día nosotros vamos a ver cara a cara al Señor Jesucristo. Y no creo que ninguno de nosotros queremos estar en esta vida para siempre, ¿verdad? Pero a veces hay hermanos que dicen, Señor, espera un poco más de tiempo, porque quiero hacer primero esta cosa, quiero aquello, pero esto no agrada al Señor. Nosotros tenemos que estar preparados ahora. Y hay algunas cosas que debemos hacer, demostrar que amamos su venida a nosotros. Primeramente, Dios quiere que nosotros seamos mayordomos fieles, de hacer y de cumplir fielmente lo que el Señor nos ha encomendado hacer mientras le esperamos. Vamos a leer el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, desde el verso 12. Lucas 19, desde el verso 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, más el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces aquí encontramos que esta es la parábola de las 10 minas. Uno recibió 10 minas y multiplicó, él recibió 5 y multiplicó, y este otro que tenía una mina dice, no multiplicó. He guardado en un pañuelo, dice. Entonces, hermanos, nosotros tenemos algunas cosas que hacer. El Señor nos dio en el cuerpo de Cristo. Tenemos que funcionar en el cuerpo de Cristo. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles. El verso 13 del capítulo 19 dice, la última parte, negociad entre tanto que vengo. De estar ocupado en nuestro ministerio, en lo que Dios nos ha encomendado a hacer, entre tanto que el Señor venga. Tal vez Él viene hoy o tal vez mañana, pero algunos tal vez se sienta o se acuesta en una hamaca y dice, yo no voy a hacer nada. No quiero hacer porque por ahí voy a hacer mal, yo puedo fallar. Entonces dice, no voy a hacer nada.
Pero esta no es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos fieles mientras estamos aquí a hacer lo que Él nos ha dado para hacer. Así encontramos también en el capítulo 25 de Mateo la parábola de los talentos. Uno recibió 5 talentos, otro recibió 2 talentos y uno recibió 1 talento. Y el que recibió 5 multiplicó 5. El que recibió 2 multiplicó otros 2. El que recibió 1 puso, dice, su talento bajo tierra. El Señor le dijo: siervo malvado, negligente, le dice el Señor. Así el Señor le reprendió. Entonces nosotros, Dios quiere que seamos fieles en hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Sea poco o sea mucho, tenemos que hacer con fidelidad. Entonces, tal vez a veces no es muchas cosas, pero igual tenemos que hacer con fidelidad. Y si el Señor quiere que hagamos mayores cosas, Él nos va a dar más también. Pero parece que a veces nosotros queremos elegir qué función cumplir, pero debemos orar conforme a su voluntad y debemos estar contentos lo que Él nos ha mandado a hacer. O tal vez el Señor nos dice solamente para venir a sentarnos en la reunión. Dice un hermano que, por ejemplo, para que la gallina ponga huevos se tiene que sentar. Y si nosotros también nos sentamos nomás en la reunión, vamos a producir fruto. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra, vamos a recibir la palabra. Y así también como la gallina. Ella se sienta en el nido y después da fruto. Y así también nosotros vamos a sentarnos en la reunión y llevar fruto para glorificar al Señor. Vamos a leer en el capítulo 3 de Colosenses, desde el verso 22 en adelante. Colosenses 3, verso 22 en adelante dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, lo que hacemos debemos hacer de corazón, dice, como al Señor. Y si nosotros queremos hacer más, hay muchas cosas que podemos hacer en la iglesia. Acá, por ejemplo, hay hermanas que vienen a limpiar, a barrer, a repasar, a limpiar el baño. Hay muchas cosas. Uno puede venir a limpiar la ventana, las cortinas, puede lavar. Hay muchas cosas que hacer. Tal vez nosotros decimos muy pocas cosas lo que hago y quiero hacer más. Y va a hacer más si quiere más. Siempre hay cosas que hacer. Entonces, nunca debemos decir que no tenemos nada para hacer para el Señor. Podemos visitar a los enfermos, a los necesitados. Dice un hermano, podemos leer a los ciegos. Hay muchas cosas. Acá hay una hermana que le visita a los enfermos en los hospitales. Le lleva comida, le cocina, lleva comida, le hospeda. Hay muchas cosas que hacer. Así que hay demasiadas cosas. Y entonces podemos ser fieles nosotros y usar nuestra capacidad para el Señor. Entonces, esta es una cosa que nosotros estamos esperando al Señor. Ser fiel, ser mayordomos fieles. Cumplir bien lo que el Señor nos ha encomendado. Y el Señor nos llena de gozo también. Nos da contentamiento. Otra señal de que amamos su venida es ser paciente, esperando la venida del Señor. Vamos a leer el capítulo 10 de Hebreos, verso 36 y 37. Hebreos 10, 36 y 37. Dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Así que debemos estar esperando siempre la venida del Señor Jesucristo. Vamos a leer también el capítulo 1 de Primera de Corintios, el verso 7. Primera de Corintios 1, 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ejercitar los dones y esperando, dice, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto, debemos estar ocupados. Estar con paciencia. Otra cosa que debemos hacer es estar en obediencia a la palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo 6 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, el verso 14.
que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obediencia es otra cosa que hará que nosotros estemos listos cuando Jesús venga, de ser obediente. Entonces, el mandamiento que Pablo dio a Timoteo, entonces, de ser fiel, y también le dio algunas otras instrucciones, Pablo. Vamos a leer el capítulo 6 de 1 de Timoteo, el verso 10 en adelante. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y después le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. O sea que nosotros sabemos que el dinero es útil. Es necesario el dinero en todo, en cada parte, porque no podemos andar en este mundo, en esta vida sin dinero. Pero el amor al dinero, de eso dice, hay que huir. El amar el dinero, de tener la codicia, en vez de eso dice, de esta cosa, huye y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Vamos a leer, a terminar los versos 11 y 12. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, tenemos que escudriñar nosotros lo que Pablo nos dice en su evangelio y tratar de vivir según el evangelio que Pablo entregó a Timoteo también. Y como dije, vemos la importancia de ser fiel, cumpliendo lo que el Señor nos ha encomendado a hacer. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que el apóstol Pablo tenía mucha revelación, pero también tenía mucho sufrimiento. El apóstol sufrió mucho, sufrió persecuciones, reproches y tenía mucha revelación. Y sabemos nosotros que seguramente a todos nos va a gustar tener revelación sin el sufrimiento, pero el Señor permite sufrimiento. Permitió en la vida de Pablo sufrimiento. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios 12, desde el verso 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué raro, ¿verdad? Que Pablo sufrió. Dios le podía impedir que Pablo sufriera, Dios puede permitir que él salga de la cárcel, pero parece que Dios no le escuchó a Pablo. Él oró 3 veces, dice, que el Señor quite del aguijón de él, de su carne, y dice, bástate mi gracia. Entonces, a veces Dios permite cosas en nuestra vida, pero es para nuestro bien. Dice el apóstol en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas cooperan para nuestro bien. Debemos tomar todas las cosas de la mano de Dios y ser obediente. Y Pablo ahí en medio del sufrimiento tuvo más revelación. Así son cuando sufren los vencedores. Los creyentes vencedores cuando sufren, como tiene una enfermedad, así como Pablo tenía un aguijón, oró más, y esa oración le alcanzó a otro. Otro más fue bendecido. Pablo estaba en la cárcel y escribió cartas. Escribió mucho de esta carta que Pablo escribió, que encontramos en la Escritura, escribió desde la cárcel. Y esta es la manera de Dios. Pero el creyente carnal cuando sufre, se enoja contra Dios, no ora, no busca al Señor. Pero el creyente vencedor sufre y es para bendición.
Lo que me han sucedido, dice en Filipenses Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, dice. Entonces, por eso muchas veces parece que Dios no escucha, pero es para bien. No es porque no le amó a Pablo. Si nosotros miramos naturalmente, vamos a decir que Dios no le amaba a Pablo, pero no es así. Vamos a leer ahora en Primera de Juan 2, verso 28. Capítulo 2 de Primera de Juan, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permaneced en Él. La palabra permanecer significa quedaos en comunión feliz, para que cuando se manifieste tengamos confianza, o cuando se manifieste nos sintamos seguros. Permanecer en Él en comunión feliz. Por eso Dios no nos ha revelado la fecha ni la hora de la venida del Señor Jesucristo. Porque así es. Así somos los seres humanos. Por ejemplo, en lo natural, por ejemplo, dice, tal fecha vence sacar este documento, por ejemplo. Ese día, último día, se van toda la gente. Entonces, Dios no nos dejó la fecha. Entonces nosotros debemos estar siempre listos en comunión feliz con Él. Si viene hoy, estamos listos, y si viene mañana, estamos listos, y si viene dentro de una semana, tenemos que estar listos también. Para que en su venida, dice, no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces la provisión está para que nosotros estemos preparados hoy. Si nosotros no estamos preparados, entonces podemos estar avergonzados en la venida del Señor Jesús. Entonces, esta es una de las cosas entonces de estar en comunión, permanecer en Él, esperarle a Él, rendirnos a Él ahora mismo. Entonces, este es el propósito de Dios, porque si nosotros no estamos preparados y después ya va a ser tarde, nosotros podemos decir después, yo podría haber sido fiel, yo podría haber hecho tal cosa, eso ya no sirve más. Vamos a volver en nuestro capítulo 4 de Primera de Juan. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, versos 9 y 10. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Así dice Pablo. Demas me ha desamparado, amando este mundo actual. Demas trabajó con Pablo. Estaba con Pablo cuando escribió a los colosenses. A Filemón también habla de Demas, era su compañero. Pero ahora Pablo dice, me ha desamparado. ¿Por qué le desamparó a Pablo? Porque Demas dice, amaba este mundo. Este mundo era muy querido a Demas. Pablo amó la venida del Señor, pero Demas amó al mundo. Demas significa popular y también significa de la gente. Entonces aquí tenemos una pista de su problema, el problema de Demas. Demas tenía muchos ramilletes arrojados en su camino, muchas flores, tenía muchos comentarios halagadores, tenía mucha gente que le aplaudía a Demas, y esto arruinó el ministerio de Demas. Llegó a ser muy popular, seguramente que empezó bien, pero llegó a ser muy popular y se convirtió, o sea que Demas llegó a ser orgulloso, altivo, y esto le perjudica a la gente. A veces hay personas populares, famosas por ahí, y entonces esto le pasó a Demas. Él pensó que era muy bueno esas cosas. Vamos a suponer que uno vaya en una celebración, vamos a suponer un casamiento, cumpleaños tal vez, y llega Demas, y todo el mundo mira, Demas, ahí llega Demas, mira Demas, ahí está. Y vamos a suponer si Jesús vino a la tierra, cuando Él vivió aquí, ¿cuántas personas le reconocieron a Jesús? Muy pocas personas. Así como estuvimos viendo cuando Él nació, muy pocas personas lo esperaron, y Jesucristo tiene que ser el más popular en nuestros corazones. Entonces Demas era demasiado popular, amaba este mundo. Vamos a leer lo que dice el apóstol Juan acerca del mundo. Primera de Juan capítulo 2,
verso 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los predicadores como Demas son aquellos que predican como para agradar a todo el mundo, para caerle bien a todo el mundo. Por eso recibe aplauso. Uno que predica todo el mensaje de Dios no va a recibir aplauso, va a recibir otra cosa. A lo mejor piedra que va a recibir. Entonces, no améis al mundo, dicen, ni las cosas que están en el mundo. Nosotros sabemos que hay cosas de este mundo que nos gusta también a nosotros. Nos gusta tener linda casa, nos gusta tener lindo vehículo, nos gusta comer rica comida. Y lo importante es no poner las cosas de este mundo por delante de las cosas de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. No valorarlo más que la reunión, más que la palabra, más que la comunión del Señor, las cosas de este mundo. Esto es lo que debemos hacer. Entonces a Demas le encantó el mundo. Era muy popular. Seguramente iba entrando más y más con los funcionarios del gobierno. Iba metiéndose Demas por ahí, con la gente, con los políticos. Así entonces iba Demas. Llegó a ser muy popular. Vamos a ver lo que dice Pablo de sí mismo en 2 Corintios 6, verso 9. 2 Corintios 6, verso 9 dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Pablo era desconocido, pero bien conocido al Señor. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Entonces así era el apóstol Pablo. El mundo, nosotros debemos saber que todo lo que hay en este mundo pasará. Todo lo que nosotros poseemos también va a pasar. Y nos vamos a poder llevar nosotros cuando vayamos de esta tierra. Entonces día un hermano dijo, el ataúd no tiene bolsillo. Usted ha visto un ataúd que tiene bolsillo. No vamos a llevar nada nosotros de este mundo. Y las cosas que nosotros tenemos aquí, debemos utilizarlo para la gloria de Dios. Todo lo que el Señor nos da tenemos que usar para su gloria. Así como Ana, por ejemplo, en el capítulo 1 del primer libro de Samuel dijo, dame un hijo varón. ¿Y para qué? Para volver a dedicar a Jehová, dice, por todos los días de su vida. Entonces, pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, esa cosa, dice, permanece para siempre. Podemos volver a repetir el versículo de 1 de Juan 2:17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así entonces vemos el contraste de la vida de Pablo con Demas. Demas amó al mundo y Pablo amó al Señor. Amó la verdad. Pablo sufrió. Pablo dice en 2 Timoteo, vamos a leer 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Padezco esto porque estaba en la cárcel. Él no se avergonzó de su sufrimiento ni de su celda, de la prisión. Él no se arrepintió de su vida. Y si nosotros miramos desde el punto de vista natural, Pablo podía ser miembro del Sanedrín entre los israelitas. Este era un consejo supremo de los judíos. Y dice que estaba compuesto de 23 a 71 jueces, la Corte Suprema de la Ley Judía. Pablo podía ser miembro, pero ahora él estaba solo, sufriendo en la celda, en una prisión fría, con poca luz. Pero Dios lo amaba, pero mirándole así nosotros naturalmente, parece que no le amaba. Pero Cristo estaba creciendo en Pablo, Cristo estaba siendo formado en Pablo. Y Demas era
como un globo inflado nomás. No era crecimiento espiritual, tenía seguro soberbia. Era la carne de Demas. Y Pablo rindió su vida al Señor. Y Job también nosotros encontramos que sufrió. Y a veces Dios permite sufrimiento para que nosotros le busquemos más. Y nosotros, por ejemplo, a veces conocemos hermanos que sufren. En ese sufrimiento busca al Señor y aprende más la palabra inclusive. Y pasó el sufrimiento y no aprendió más la palabra. No leyó más, no oró más y algunos ni se congrega también. Entonces así somos los seres humanos y Dios a veces permite. Y Dios permitió en la vida de Pablo cosas, pero alcanzaba de bendición para mucha gente. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.